Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés mirando. En este día, hoy, martes, estamos transmitiendo en vivo. Martes, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero aquí, hoy, martes, nos encontramos para conversar, para poner sobre la mesa algún tema que sea de interés para nuestras vidas, para mejorar nuestras decisiones, encontrar sabiduría en el consejo de la palabra de Dios y poder tener una vida mejor en lo posible, en lo que nos corresponde a nosotros hacer, la parte que nos corresponde, el resto es del Señor. Bien podemos confiar en Dios de que Él tiene un mejor plan, hay un mejor diseño, hay un propósito en nuestras vidas y en eso podemos confiar para poder eh, esperar en que nuestras vidas mejoren, en que podamos tener un mejor tiempo antes de que termine nuestra jornada en este camino. Así es que podemos confiar en el Señor. Así es, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Yo soy el pastor Axa Macedo, pastor de la comunidad Manto Nuevo, y es un gusto siempre poder saludarles y encontrarnos aquí en esta red social. O un día como hoy, martes, estaremos cada semana, si Dios nos lo permite, teniendo conversaciones o temas que considero son relevantes y nos pueden ayudar mucho. Y en este caso en particular, creo que se vuelve muy relevante o muy importante hacer una revisión de nuestras vidas y cuál es nuestra relación, perdón, cuál es nuestra relación con Dios, cómo es nuestra relación con Dios. Sé que hablar de Dios se vuelve un tema complicado. Tenemos nuestras propias opiniones, cada quien puede tener su propia experiencia en la vida y acerca de su relación o lo que considera es una relación con Dios o definitivamente no tener ninguna relación con Dios. Y aunque podría yo decir sin ningún, eh, sin ningún temor, podría yo decir que esa opinión que dice, pues yo respeto tu opinión, yo respeto tu pensamiento, cada quien piensa lo que quiere, creo que a veces es necesario confrontarnos y dejar en claro que no es nuestra opinión, no es la verdad que yo tengo acerca de Dios, ni tampoco se trata de lo que yo creo o pienso acerca de Dios, sino realmente poder abrir nuestro entendimiento y reflexionar profundamente acerca de la existencia de Dios o de Dios mismo como persona, como quien está atento a nuestras vidas y quien espera lo mejor de nosotros. Y si bien te puedes encontrar en el camino a personas o a muchas personas que no están de acuerdo con la existencia de Dios, con ellos mismos piensan que no lo hay, y no tratamos de discutírselo a nadie ni demostrar nada. Creo que Dios tiene el tiempo para cada uno y cada uno verá y entenderá y sabrá en lo más profundo de su corazón la necesidad personal que tienen de Dios. Mi oración es que podamos, cada uno de nosotros, mis amigos, mis conocidos, mi familia, quienes nos escuchan, pueda tener cada uno un momento personal con Dios. No pretendo a través de esta plataforma o esta red social, no pretendo convencer a nadie y decirle, estás equivocado, te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar por no creer en Él. Creo que no es ese el mensaje que el Señor Jesús nos mandó a predicar, sino que el Señor Jesús nos enseñó o nos mandó a hablar a las personas acerca de la salvación, de conocer a Jesús, y que pudiéramos explicarles que el Señor Jesucristo es el único camino para poder venir al Padre y para poder tener esta relación que muchos no tienen por el hecho de creer que están en lo cierto. Convencerlos de lo contrario, tendríamos que tener cierta habilidad eh, apologética, hermenéutica, homilética, de oratoria, de convencimiento para poder convencer a las personas
de que al menos se den la oportunidad de buscar a Dios y de orar a Él. Creo que cuando apelamos a nuestras habilidades para convencer a los demás, hay una línea muy delgadita que no alcanzamos a ver, que con el propósito de querer convencer a alguien, sea un familiar, un amigo, un conocido, con el propósito de convencerlos de que el mejor camino y la mejor opción que tenemos es acercarse a Dios y tratar de convencerlos de creer en Dios, hay una línea muy delgadita que nos lleva entre la cordura y la razón y la fe y la confianza en Dios, y esa línea cuando tú la rebasas empiezas a caer en la manipulación, en el chantaje, en el terror o el miedo para convencer a través del miedo. Entonces es una línea muy delgadita que a veces no nos damos cuenta, y aunque tengamos buenas intenciones para convencer a otros de que crean en Dios, a veces rebasamos esa línea. Y hoy podemos verlo en las redes sociales. Hay una gran cantidad de enseñanzas, de predicaciones, de predicadores, de mensajes que rebasan esa línea. Y entonces se vuelve ya no el mensaje del Evangelio, sino se vuelve, o el mensaje de salvación por medio de Jesús, sino se vuelve una especie de tratar de convencer a los demás de que deben de creer, que es mejor creer en Jesús, que es mejor creer en Dios que no creer. Y honestamente, la Biblia enseña que nosotros no somos los que convencemos, que es el Espíritu Santo el que convence. Y sin embargo nos encontramos en esa posición o en esa condición de, es que pastor ya llevo años predicándole y no lo convenzo o no la convenzo. Es que ya llevo años diciéndole que venga a la iglesia, que se acerque, y no lo convenzo. No puedo convencer a estas personas, a estos familiares, a estos amigos, a estos compañeros del trabajo que busquen a Dios. Y tratamos de convencerlo porque quienes hemos creído, hemos encontrado en el Señor, o hemos encontrado en la palabra de Dios, hemos encontrado en la fe, esa fortaleza que nos hacía falta, hemos encontrado las respuestas, hemos encontrado confianza, sanidad, algún milagro, algo sobrenatural que hemos recibido de parte de Dios. Y quisiéramos que las personas que no conocen esa parte de nuestras vidas o que no lo han experimentado, pudieran experimentarlo al acercarse a Dios. Pero cuando tratamos de convencer en nuestros términos o con nuestras propias palabras, o distorsionando y manipulando un poquito la verdad, eh, para que suene más dramático, para que suene más convincente el hecho de lo que Dios ha hecho en nosotros, perdemos la noción de lo que realmente Dios está queriendo hacer con esas personas. A veces vemos a personas con situaciones muy difíciles, situaciones matrimoniales muy complejas, de salud, económicas, y quisiéramos que nuestras palabras fueran tan convincentes para para que la persona creyera y creyera en el Evangelio y creyera en Dios. Y entonces nosotros que sí creemos, estamos convencidos que si esa persona cree, su vida podría mejorar, y tratamos de convencer con un discurso que les lleve o al sentimiento, que les lleve al terror, al miedo, que les lleve a la manipulación, o los llevamos a través de la manipulación esos sentimientos para poderlos atraer al Evangelio. La Biblia nos enseña que prediquemos, que hablemos de Dios, que hablemos de la palabra, que enseñemos y compartamos el mensaje de salvación para que las personas que no creen, crean y se salven. Eh, y el mensaje del Evangelio es ese mensaje de presentar quién es Jesús, lo que hizo Jesús, lo que alcanzó Jesús en la cruz y lo que nos otorga a nosotros por gracia. El mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, es el arrepentimiento, es decirle a Dios, me arrepiento de la vida que llevo y quiero cambiar. Pero usamos en el mensaje del Evangelio, usamos insisto, yo no creo que el cristiano lo haga con mala intención. Yo creo que el cristiano lo hace con buena intención. Es decir, el cristiano trata de llegar a las personas para convencerlas de lo que ya cree el cristiano. Y nuestras intenciones son buenas. Traer más almas al Señor, decimos.
ganar más almas para Cristo, es rescatar las almas del infierno. Tenemos esa buena intención. Quiero creer, quiero confiar que por esa razón lo hacemos. Es decir, creemos que lo estamos haciendo con buenas intenciones. Pero lamentablemente, esas buenas intenciones, cuando no tenemos resultados, cuando no logramos convencer, entonces usamos herramientas, o usamos elementos, o usamos estrategias que no necesariamente son correctas. Entonces el mensaje del Evangelio es presentar a Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Y el llamado para que las personas puedan venir a esa experiencia, ese acercamiento con Dios, a esa nueva reconstrucción de su relación con Dios, es a través del arrepentimiento. Eso es lo que le enseñamos a la gente. Arrepiéntete de tu vieja manera de vivir, arrepiéntete de todo aquello que te ha llevado a estar lejos de Dios y ven a Cristo, ven a Dios a través de Cristo. Eso es lo que predicamos. Cuando usamos cualquier tipo de estrategia que busque convencer a las personas para que vengan a Dios, para llenar una iglesia, para tener más almas ganadas, para cualquiera que sea la razón por la que queremos usar esas herramientas de manipulación, no estamos cumpliendo realmente con el propósito de Dios. Aunque el apóstol Pablo dice, sea por contienda o por vanagloria, que lo están predicando, lo que importa es que Cristo se predique. Eh, a lo que me refiero es que somos responsables de nosotros, de la forma en que compartimos el Evangelio y la manera en cómo queremos que la gente crea. Y entonces esto me remonta al hecho de lo que Dios hace con nosotros cuando se acerca a nosotros. Sea que te conviertes por primera vez, o sea que fallaste y te reconcilias, sea que te alejaste por muchos años y vuelves al camino del Señor, o es el momento en que tu vida se encuentra en una situación completamente difícil y el Señor te confronta para que tú puedas encontrar el camino de vuelta a casa, de vuelta al Señor. Y a lo largo de la Biblia puedo ver cómo el Señor hace una pregunta, hace una confrontación a aquellos a los que quiere acercarse. Dios siempre ha tenido la intención de acercarse a la humanidad. Dios en su diseño está que Dios y el hombre caminen juntos. Lamentablemente el ser humano falló y ese pecado es lo que nos alejó de Dios, lo que nos mantiene en esa distancia con Dios. Pero encuentro y veía a un hermano que enseñaba esta lección que hoy les voy a compartir. No les voy a repetir lo que aprendí de este hermano, les voy a compartir lo que el Señor me hizo sentir a mí que deberíamos de saber respecto a esto que compartí el hermano. La verdad no recuerdo cómo se llama este hermano. Carlos creo que se llama, perdónenme, no me acuerdo. Y él enseñaba o él decía que cuando Adán y Eva fallaron en el libro de Génesis, cuando ellos fallaron y el Señor viene a ellos, el Señor los confronta y les pregunta a Adán y a Eva, y la primera pregunta que les hace es, ¿dónde estás? Vamos a leer el pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 8 al 13. Voy a leer esta versión de la Reina Valera, es un poquito diferente a la Reina Valera 1960, es un poquito diferente, pero quiero compartir este texto. Dice, Génesis capítulo 3, versículo 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová, Dios, al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó, y comí. Vamos a parar ahí.
en la lectura. Gracias a todos los que están viéndonos, los que dejan sus comentarios, sus likes. Gracias, de verdad les agradezco mucho su compañía y su paciencia y que puedan estar con nosotros el día de hoy. Bueno, yo les decía que a veces tenemos la buena intención de compartir nuestra fe. Y entonces nos encontramos con esa línea delgadita que a veces nos rebasamos de la línea, porque con la intención de compartir el Evangelio, caemos en errores tan terribles como la manipulación o errores terribles como llegar a las personas a través del sentimiento o de la amenaza incluso. He escuchado evangelistas que la manera en como la gente viene a Jesús es a través de la amenaza, de que este es tu último día para salvarte, y si no vienes, te vas a ir al infierno. Si no es hoy, no es nunca. Y la gente se asusta y la gente recibe a Cristo, pero no significa que por haber recibido a Cristo o haberle pedido perdón al Señor en esa campaña evangelística, en ese café o en ese lugar donde se reunieron para que le predicáramos de Cristo y esa persona hace la oración de fe, no significa que esa persona va a estar completamente firme en el Señor. Gracias a Dios por los que se arrepienten, gracias a Dios por los que predican de esa manera. Cuando yo me convertí al Señor, el hermano que predicaba en la iglesia a la que fui por primera vez, sí, fue muy rígido, muy fuerte, pero había entre todo el regaño que él daba para aquellos que estábamos en pecado y que no conocíamos al Señor, había un toque de amor de parte de Dios para poder entender que había para mí una posibilidad de tener una vida mejor. Y eso fue lo que a mí me atrajo a Jesús, el saber que aún con todos mis errores, que Dios conocía todos mis errores, y aún así el Señor me daba la oportunidad de tener una mejor vida. Y eso tocó mi corazón. He batallado a lo largo de mi camino en la fe en cuanto a poder entender qué es lo que realmente sucedió en mi vida ese día. ¿Fue un cambio de mentalidad solamente? ¿Fue un cambio de religión? ¿Un cambio de decisión de vida? ¿Fue fuerza de voluntad? ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el momento en que yo me convertí? Y eso es lo que me lleva a pensar en lo que Dios hace a lo largo de la Biblia y con cada personaje con el que se encuentre, y en varios pasajes de la Biblia lo puedes ver. Quizás revisemos algunos ahorita. Pero entre las cosas que el Señor eh, hace con Adán y Eva, que es el primer hombre y la primera mujer sobre la tierra, y ellos reciben instrucciones claras acerca de lo que no deberían de hacer, y aún así lo hacen. Y cuando el Señor viene a ellos otra vez después de que ellos fallaron y pecaron, el Señor no les confronta acerca de lo que hicieron, sino bueno, sí les confronta, pero no es lo primero que Dios hace, confrontarles acerca del pecado que cometieron. Lo primero que Dios hace es confrontarlos acerca del lugar en donde están. Es decir, lea conmigo ahí en Génesis otra vez donde estábamos, el capítulo 3, y dice la Biblia, versículo 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es decir, tal pareciera que esta pregunta es como si Dios no supiera dónde está Adán. Dios puso a Adán y a Eva ahí en el huerto. Él sabe dónde están. Y por más que se escondieran, porque lo que estaban haciendo era esconderse, no es que Dios los hubiera perdido de vista. Esta pregunta no es un juicio contra Adán y contra Eva. Esta conversación no empieza con una acusación o con una condena que Dios estuviera haciendo sobre Adán y Eva por que fallaron. Y no es tampoco que Dios no supiera lo que Adán y Eva hicieron. La primera pregunta que les hace Dios a Adán y Eva es ¿dónde estás? Y mi reflexión después de haber escuchado a este hermano era, es verdad, Dios lo primero que te pregunta cuando Dios busca acercarse a ti, no es confrontarte acerca del pecado que cometiste, porque esa es la idea que tenemos y esa es la manera en cómo enseñamos el Evangelio, porque así nos lo enseñaron, que hay que hacer a la persona reflexionar acerca del pecado que cometió. Mire, hermano, yo cuando me convertí al Señor, yo ni siquiera me acordaba
de todos los pecados que había cometido, ni siquiera sabía que lo que había hecho era pecado. O sea, yo creí que había vivido mi vida de la mejor manera posible, que yo no era una mala persona, que yo no había cometido delante de Dios y no entendía por qué me estaba yendo tan mal y por qué Dios estaría dispuesto a castigarme con un castigo eterno de algo que yo ni siquiera podía entender o distinguir que era pecado. Así es que entiendo que lo primero que Dios hizo en mi vida, y es lo que veo aquí en Génesis, que Dios hace con Adán y Eva, es preguntarles dónde estás, no como juicio, no como condena, no como una acusación contra ellos por haberle fallado, sino más bien lo veo como eh, en qué lugar te encuentras espiritualmente después de haberme fallado. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta en qué lugar estamos cuando nos hemos alejado de Él. ¿Qué tanto nos hemos alejado de Él? ¿Qué tanta es la distancia? ¿Qué tan grande es la brecha que construimos a través de nuestro pecado entre Él y nosotros y que no nos damos cuenta de ese distanciamiento? En muchos matrimonios sucede que de repente la cotidianidad, las actividades diarias, las cosas que hacemos, de repente nos llevan a no darnos cuenta que nos estamos distanciando en el matrimonio. Y muchos matrimonios sin darse cuenta viven su cotidianidad, viven su rutina, viven sus actividades y no se dan cuenta que las pequeñas cosas que no se resolvieron o que no se platicaron o que simplemente creemos que estamos en el derecho de exigir o de demandar de la otra persona, van construyendo una distancia, van haciendo un muro o una brecha, o una zanja o una barranca, como tú quieras, pero algo que los va distanciando uno del otro. Y generalmente no nos damos cuenta de eso. La gran mayoría de los matrimonios no se dan cuenta esa separación se va haciendo con cada palabra, con cada insulto, con cada desinterés, con cualquier problema que pudiera haber entre el matrimonio. Y nos damos cuenta que se va distanciando y de repente se dicen en el matrimonio es que no sé en qué momento nos separamos o en qué momento nos distanciamos o en qué momento ya no éramos el matrimonio feliz que antes éramos, porque no nos damos cuenta de esa distancia. Lo mismo pasa con Dios. Las personas, como decía al principio, hay gente que no cree en Dios y aunque podríamos decir nosotros respeto eso, si él no quiere creer, pues que no crea, cuando en realidad lo que deberíamos de pensar o en lo que deberíamos de ocuparnos es en pensar que las personas que aún no creen, tendríamos que estar orando por ellos, sean tus amigos, tus familiares, tus conocidos, estar orando por ellos para que Dios toque su corazón y la brecha que hay entre ellos y Dios, porque hay una brecha, que a algunos es enorme la distancia, por eso no lo conocen, por eso vuelvo al ejemplo de los matrimonios, por eso los matrimonios de pronto ya no nos conocemos, o sea, ya no sabemos cómo es nuestra pareja, ya no sabemos qué es lo que le gusta, porque perdimos interés y entonces la distancia que fuimos abriendo en el matrimonio de pronto hace que ya no sepamos ni quién es con quien vivimos. Y en la relación con Dios es lo mismo. La gente que dice no creer en Dios no es porque sea meramente un pecador, hijo del diablo, perverso y malvado, que está buscando hacer el mal de continuo en su vida. No necesariamente es así una persona que no cree en Dios. Bueno, tiene su pecado y tiene su maldad en su corazón, pero no es porque sea muy perverso, o sea, el peor de los ateos, o a lo mejor es socialista o comunista y por eso no cree en Dios. Y, ay, Dios mío. Y entonces, eh, lo único que entiendo, que lo que Dios busca con Adán y Eva, antes de confrontarlo con su pecado, es preguntarle, Adán, Eva, ¿saben dónde están parados? ¿Saben dónde están? Insisto, no que Dios ignorara el lugar en el que Adán y Eva se encontraban escondidos. Es como cuando jugabas a escondidas con tus hijos pequeños y ellos se escondían. Y tú andabas simulando que los buscabas y, y ya los habías visto, ya veías sus zapatitos saliendo de la cortina o escondidos detrás del mueble y ya los habías visto, pero seguías buscando porque querías darle la oportunidad
al niño de sentir en el juego, sentir que lo estaba haciendo bien. Y aquí creo que Dios le hace saber a Adán, o le pregunta, ¿dónde estás? Para que Adán se diera cuenta que realmente Dios sabía dónde estaba, pero lo que importaba es que Adán supiera dónde estaba parado, dónde era el lugar donde él se encontraba después de lo que había hecho. Dice la Biblia en el versículo 8 que Adán y Eva se escondieron porque oyeron la voz de Dios en el huerto. Todo el tiempo lo escuchaban, todo el tiempo caminaban con él, por las tardes caminaban con él y hablaban con él y escuchaban su voz y sentían su presencia y estaban ahí todo el tiempo. Y de pronto escuchan a Dios y lo primero que piensan es en esconderse. Dios no abandona el huerto después de que Adán y Eva pecaron. Dios estaba en el huerto. Adán y Eva pecan y Dios regresa al huerto. Porque de pronto ah, pensamos que cuando nosotros pecamos o cuando nosotros estamos distantes de Dios, pensamos que es Dios el primero en alejarse. Pero Dios no es el primero en alejarse. Eh, Dios es el primero en buscarnos. Él no abandonó el huerto después de que Adán y Eva pecaron. Dios quedó en el huerto, Dios estaba en el huerto. Y se acerca a Adán para que Adán entienda que es él, que es Adán mismo, el que se había alejado de Dios, no Dios de él. Y la pregunta, ¿dónde estás? Es esta confrontación primaria que Dios hace a Adán acerca de que Adán pudiera entender dónde estaba ahora que había fallado. ¿Cuál era el lugar donde él estaba? Pero el ser humano no se da cuenta, no entiende. Cuando le falla al Señor, cuando no conoce a Dios, cuando cree en la idea de que Dios no existe, porque eh, pues así me enseñaron, porque la ciencia dice, aunque no dice eso la ciencia, o lo dijo tal fulano en tal momento y entonces Dios no existe y entonces nos hacemos la idea de que ese argumento tiene validez para sentirnos cómodos estando en el lugar en el que estamos, es decir, lejos de Dios estoy bien, me siento cómodo, me siento a gusto, pero ahora, ¿cómo sostengo que ese lugar en el que me encuentro es el correcto? Pues tengo que buscar los argumentos, tengo que buscar las ideas, tengo que buscar las filosofías que me permitan a mí creer, pensar o demostrar que mi creencia es correcta. Y Dios siempre va a estar esperando que nosotros podamos darnos cuenta que el lugar donde nos encontramos no es el lugar donde Él nos puso. Insisto, Dios no abandona el huerto después de que Adán y Eva pecaron. Dios no se aleja primero después de que Adán y Eva pecaron. Y Dios caminaba en el huerto como siempre lo había hecho. Además, el pecado de Adán y de Eva no cambiaron a Dios. El pecado los cambió a ellos. Dice en Isaías 59, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Les dice el profeta al pueblo. Tus pecados, tus maldades, las cosas que practicas como si fueran buenas, pero que no son buenas, han puesto una división entre tú y Dios. Así es que Dios sigue presente en nuestras vidas. Cuando tú fallas, no es Dios el que se está alejando, eres tú. Dios sigue estando donde siempre. ¿A dónde podría irse Dios? A esconderse de nosotros. ¿A dónde podría irse Dios para apartarse de este mundo tan pecador y perverso que hay, y tanta maldad y tanta destrucción que existe? ¿Dónde podría ir a esconderse Dios para apartarse de nosotros? ¿No es el mismo salmista el que dice, ¿dónde podría yo esconderme? Si yo me fuera a una cueva a esconderme, ahí estarías tú. Si me fuera a una montaña a esconderme, ahí estarías tú. Si me fuera al valle más profundo, ahí estarías tú. ¿Dónde podría yo esconderme? Y sin embargo, nosotros, cuando no creemos en Dios, cuando pecamos delante de Dios, y hemos creído antes y después pecamos y buscamos alejarnos de Dios, ¿dónde podríamos irnos? ¿O dónde podríamos estar para pensar o creer que nos podemos alejar lo suficiente de Dios? O incluso, ¿dónde podríamos nosotros concebir en nuestra mente que Dios podría apartarse
para apartarse de nosotros, donde Dios podría ir a esconderse para apartarse de nosotros, perdón, y estar lejos, lo suficientemente lejos porque Dios no aguanta o no soporta el pecado que yo cometí. Ahora, no es que Dios lo tolere y no es que Dios diga, bueno, pues ya pecaste ni modo, no. Dios primero insiste, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado después de haber hecho lo que hiciste? ¿Dónde te encuentras espiritualmente después de haber hecho lo que hiciste? Imagínense la pregunta, ¿dónde estás? Y que Adán pensara por un momento, wow, sí logré esconderme de Dios, porque Dios no me encuentra. Que pudiera pensar Adán que existía la posibilidad de pasar inadvertido en el Edén, en ese lugar que Dios había creado, y que Dios no lo pudiera ver, porque él se sentía avergonzado. Cuando nosotros nos escondemos, entre comillas, nos escondemos de Dios y creemos que realmente Dios no nos está mirando, es un autoengaño. Es la manera en que nosotros nos justificamos a nosotros mismos, pensando que Dios no está mirando nuestras vidas y que Dios no está oyendo nuestras oraciones y que Dios no conoce nuestras necesidades. Y entonces creemos que podríamos apartarnos en un lugar o en tal lugar para poder pasar desapercibidos de Dios. Pero la pregunta de Dios a Adán, ¿de dónde estás? No es una pregunta que debe de hacer reflexionar a Adán acerca de su existencia. Y no solamente en dónde se encuentra parado físicamente o de manera natural, sino dónde está parado espiritualmente. Las decisiones que tomaron, ¿a dónde lo llevaron? ¿Cuál es el lugar donde emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente se encuentra Adán después de haberle fallado a Dios? Adán tiene miedo. Dice el escritor, tuve miedo y me escondí. Y después le dice, ¿qué hiciste, Adán? Tú estaba desnudo, dice Adán. Estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Cuál es la posición en la que nos encontramos después de hacer lo que hacemos? Después de que te enojas y te peleas con alguien, ¿dónde te encuentras espiritualmente? Después de que tomas una mala decisión y cometes un error y ese error tiene consecuencias y ahora estás viviendo las consecuencias, independientemente de las consecuencias que tengas que enfrentar por esa mala decisión, ¿dónde te encuentras espiritualmente? ¿Cómo te encuentras emocionalmente, psicológicamente? ¿Cómo te encuentras en esta pregunta existencial que pudiéramos hacernos a nosotros mismos delante de Dios y que Dios nos estuviera cuestionando, ¿dónde estás? ¿Cómo estarías emocionalmente? ¿Cómo te sentirías? ¿Será porque nos sentimos tristes, amenazados, nos sentimos temerosos, miedosos, avergonzados, que en lugar de venir a Dios para refugiarnos, nos alejamos de Él? Y am, hacemos lo que creemos nosotros que es lo mejor y aún así tiene malas consecuencias y nos preguntamos por qué me está yendo mal o por qué me sucedió esto, por qué me pasó esto, sin siquiera entender que son nuestras propias decisiones y nuestras propias acciones las que nos llevan a estar en un lugar en el que no nos puso Dios originalmente, en el que Dios no nos quería ver. Y sin embargo nosotros, por causa del pecado que cometemos y las malas decisiones que tomamos, o la incredulidad que practicamos, nos encontramos en un lugar donde no es Dios el que nos puso ahí. Antes de Dios preguntarle a Adán y a Eva, ¿qué hiciste? Dios les pregunta, ¿dónde estás? Definitivamente el pecado nos hace escondernos de Dios. Dice el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nunca antes Adán había tenido miedo de Dios. Nunca antes había sentido vergüenza. Nunca antes había sentido la necesidad de esconderse de Dios. Pero cuando pecó, cuando le falló a Dios, entonces él distorsiona, el pecado que comete le distorsiona en la cabeza la imagen
la percepción, no la imagen, la percepción que tiene de Dios. No, el pecado nos hace ver a Dios como una amenaza. ¿Por qué nos esconderíamos de Dios? ¿Por qué si es Él el que nos cobija, si es Él el que nos sustenta, si es Él el que nos ayuda? Ahora, no hacemos lo que Adán y Eva, de esconderse físicamente en un lugar, en una cueva, detrás de un árbol, detrás de unas hierbas. Pero lo que hacemos, en lugar de escondernos, como sabemos que no tenemos lugar donde escondernos, porque tenemos la lección de Adán y Eva, porque tenemos la lección de Elías, porque tenemos la lección de Isaías, porque tenemos la lección de Pedro, porque tenemos esas lecciones que nos enseñan, que del mismo salmista que acabo de citar hace un momento, que tenemos la lección de que no podríamos escondernos, que no hay lugar en el que podamos escondernos. Y entonces creemos, o nuestro inconsciente sabe, subconsciente sabe, que nosotros no podríamos escondernos de la presencia de Dios después de haber pecado, pero lo que procuramos hacer al no podernos esconder es nos alejamos. La gente que se aleja de Dios no es porque sea tan pecadora que Dios aborrece a esa persona y entonces Dios ya no los quiere ver ni en pintura. Es que desaparezcanse, váyanse lejos de mí y apártense de mí, hijos del diablo. No, los que se alejan son las personas. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo la misma oportunidad para nosotros con los brazos abiertos para volver a Él. Aquí lo está mostrando con Adán. Viene Adán. Adán pecó. Y seguramente en el cielo, cuando después de que Adán y Eva pecan desobedeciendo a Dios, seguramente en el cielo se oyó, híjole, ya la regaron, y ya se equivocaron, no, hicieron lo que les dijeron que no hicieran, y los ángeles por allá diciendo, no, ¿cómo permitimos, cómo descuidamos, cómo fue que, a ver, revisen las cámaras de seguridad, cómo permitimos que esa serpiente fuera seducida por Satanás para convencer a Adán y a Eva de hacer lo que les dijeron que no hicieran? Seguramente había una conmoción en el cielo después de que ellos fallaran. Y entonces todos esperaban a ver cuál era la reacción. Esto me lo estoy imaginando yo, no lo dice la Biblia, pero quiero imaginarme que todos los ángeles en el cielo estaban esperando a ver cuál era la reacción de Dios respecto a lo que hizo Adán y Eva. Seguramente los iba a destruir. Seguramente los iba a sacar de sus planes o de sus proyectos divinos, de ese macroplan extraordinario que tiene Dios para la humanidad. Y seguramente los iba a descartar o seguramente los iba a volver a hacer polvo. Algo tenía que hacer Dios o simplemente no volvería a verlos a la cara. Y para sorpresa de todo el cielo, Dios viene delante de aquellos que pecaron. Y le dice, ¿dónde estás? Cuando nosotros pecamos, nuestra propia conciencia ya se sabe culpable y sabe que no puede estar en la luz, permanecer en la luz, y busca esconderse. Y aún así Dios no grita, Dios no irrumpe violentamente. Dios pregunta, ¿dónde estás? Cuando Dios le dice a Adán y Eva, primero le dice, para que reflexione acerca de a dónde le llevaron sus decisiones. Si algo necesitamos hacer nosotros es reflexionar a dónde nos llevan nuestras decisiones. Las decisiones que hemos tenido o tomado nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Justificamos nuestras decisiones que por el trabajo, que por las necesidades de la casa, que por nuestra situación matrimonial o por la situación de los niños, y empezamos a justificar nuestras decisiones que nos alejan de Dios. Y no solamente estoy hablando de que te alejes de la iglesia, porque por ahí empezamos, alejándonos de la iglesia, no congregándonos, no escuchando la palabra. Después dejamos de orar y leer la Biblia, porque ahí conozco a quienes se alejan de la iglesia y dicen, no, aquí vamos a buscar al Señor, y oran y alaban y hacen una pequeña reunión en su casa, pero poco a poco se va desintegrando eso hasta que ya no hay tiempo, ya no alcanzan las fuerzas, tenemos mucho trabajo, tenemos cosas que hacer. Y entonces dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscar a Dios. Y después, poco a poco, nos vamos alejando más de Dios. Y eso es lo que pasa, lo que está sucediendo en nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios. Es que le estamos creyendo al pecado
que nos dice que no somos dignos de Dios, que no lo merecemos, que Dios es bueno, sí existe, ya está Dios, pero nosotros somos malos. Y el Señor ya nos dejó, ya nos abandonó, porque el pecado que hay en nosotros o la vida que nosotros llevamos nos aleja de Dios. Y creemos en nuestro corazón que es mejor estar lejos de Dios que buscarle. La pregunta para Adán y Eva fue, ¿dónde estás? Y ellos estaban escondidos, creyendo que era el mejor lugar para estar delante de Dios. En lugar de volver su corazón a Dios, era mejor esconderse. Esa no fue porque Dios fuera terrorífico. Hermano, caminaban con ellos antes. Dios caminaba con ellos y ellos caminaban con Él y estaban felices en el Edén caminando juntos. ¿Por qué ahora se esconden y tienen miedo y además tienen vergüenza? Si así andaban antes. Y Dios los veía desnudos y caminaba con ellos cuando estaban desnudos y no tenían vergüenza y tampoco tenían miedo. Pero el pecado distorsiona nuestra realidad. Y por eso es más fácil, en lugar de que se nos confronte acerca de lo que hicimos, por eso es más fácil alejarse o creer que podríamos alejarnos de Dios lo suficiente para que Dios no vea nuestra condición, para que no seamos condenados, para que no seamos juzgados por Dios, para no pasar vergüenzas, porque tenemos miedo de qué es lo que va a pasar. Y les decía el domingo en la iglesia, una de las cosas que nos hace imposible amar al prójimo es porque no amamos a Dios, pero no amamos a Dios porque no lo conocemos. Y es curioso porque Adán y Eva lo conocían, pero el pecado distorsionó la realidad que ellos tenían. Él distorsionó el concepto, la idea, la manera de saber quién es Dios y adaptaron sus propias ideas acerca de Dios. Y por eso la humanidad fácilmente puede decir, no hay Dios, porque la distancia que hay entre ellos y Dios es tan grande que es más fácil asegurar algo que no conocen y decir, no hay Dios, no existe Dios, no hay tal cosa como Dios, que poder voltear su corazón y acercarse a Dios. Grandes hombres de ciencia, de repente se me olvidan los nombres, pero tuve que repasar y repasar y repasar quién era el científico que se le conoce como el padre del genoma humano, que lo he mencionado muchas veces y nada más me quedo con la idea, y es Francis Collins. Este hombre de ciencia explica que le llamaba tanto la atención darse cuenta de lo que estaba sucediendo en su entorno, que lo mejor o lo más lógico que había en su entorno de ciencia era decir, no hay Dios, y olvidarse del concepto de Dios. Y entonces dijo, no hay tal cosa como Dios, no existe Dios, y él dice, tomé la postura, como todo científico ateo que se dignifica a sí mismo para asegurar que Dios no existe, es no buscar acerca de Dios. No estudiar nada, no leer nada, no escuchar las opiniones de aquellos que sí creen en Dios. Entonces decidí mejor darle la espalda a eso. Y por muchos años, dice Francis Collins en su testimonio, dice, y por muchos años yo estaba seguro de que no había Dios. Hasta que empecé a abrir mis ojos y a darme cuenta que la gente que creía en Dios experimentaba su vida de manera diferente. Y dije, a lo mejor hay algo. Dijo Francisco, a lo mejor hay algo y entonces sí puede quizás existir. Y empezó a acercarse, a investigar y de pronto descubrió cosas, no solamente en el genoma humano, sino también en la conducta de ciertos pacientes, en ciertas enfermedades o ciertos padecimientos, que había una diferencia entre el que creía en Dios y el que no creía en Dios. Y había una diferencia tan distante entre uno y otro que le llamaba la atención cómo estos que creían podían tener cierta tranquilidad aún a pesar de que sabían que iban a morir. Y empezó a preguntar y en lugar de alejarse de Dios, empezó a acercarse a Dios. Y conforme más estudiaba y más se acercaba al conocimiento de Dios, más descubría cosas que le aseguraban que iba investigando por el camino correcto. Es un hombre de ciencia, es un hombre metódico, es un hombre que usa el método científico para hacer sus investigaciones. Y sus investigaciones fueron en ese sentido, a través de un método científico que pudiera él corroborar lo que estaba aprendiendo y que pudiera repetir ese proceso, porque eso es el método científico, que a través de una repetición puedes demostrar tus tesis o tus hipótesis hasta poder llegar a conclusiones. Y él lo hizo una y otra y otra y otra vez, hasta que su corazón quedó convencido de que la mejor forma de saber si Dios era real o no era permitiendo que su corazón, su entendimiento y su vida pudiera abrirse a Dios.
Y este hombre se acercó a Dios y descubrió muchas cosas y se ha vuelto ahora un defensor de la fe. John Lennox, Isaac Newton, Leibniz y muchos hombres de ciencia más que a través de decirle a Dios, no quiero estar lejos de ti, quiero estar cerca de ti, es que fueron descubriendo que Dios existe. Cuando nosotros negamos la existencia de Dios, no es que podamos desaparecer a Dios por nuestra negación de Él. Lo que sucede es que estamos guardando una distancia lo suficientemente amplia para no conocerle, para decir no hay Dios. Yo puedo decir, no existe alguien como, no sé, que les gusta personas de piel roja. No existe, eso es imposible. Y, y sin parecer racista. Pero esa distinción yo puedo ver aquí en México que es más común ver personas de piel café, morena. Y como nosotros, tú y yo tenemos piel de ese tipo. Y, y es común verlo aquí en México, pero no he visto yo a alguien que tenga piel roja, como se decía a los eh, originarios de los estados del norte y de más al norte todavía. Y entonces, si yo negara esa existencia, significa que es verdad lo que estoy asegurando. Y de pronto empiezo a leer libros de historia, libros de las razas de la humanidad, empiezo a darme cuenta y un día viajo hacia alguna región que todavía exista, algún pueblo originario de ese tipo de piel, y me doy cuenta que sí existen. El asunto es que no lo conocía. Decía otro hombre de ciencia, se requiere más fe para ser ateo que para ser creyente. Porque para sostener el ateísmo necesitas crearte muchas ideas en la cabeza para asegurar. Te pongo un ejemplo, el ejemplo de la evolución. Tuvo que haber sido tal casualidad donde evolucionara algún insecto del agua hacia, como este proceso que le llaman el proceso de la evolución, y que evolucionara de ser un insecto en el agua para convertirse en un reptil que anduviera en la tierra. Y entonces ese animal que evolucionó tendría que encontrarse con otra hembra que también haya evolucionado. Y entonces entre ellos encontrar afinidad y intención de especie para reproducirse y poder generar otras especies. Y decía este hombre de ciencia, de verdad tengo que ponerle más imaginación para creer que eso es posible que creer que Dios hizo las cosas para que hubiera especie de según de cada especie y árboles de cada árbol y que cada uno reprodujera según su especie y entonces sería más fácil poder tener una población de especies en la tierra y llenarla de plantas, de animales como hoy lo conocemos. Pero como no conocemos a Dios, como hemos tomado la decisión de alejarnos de Él y guardar nuestra distancia de Él, es más probable o es más común que yo niegue su existencia a que la acepte. Ahora, me fui por un ladito de esta explicación. Volvamos a lo que estaba diciendo. Porque yo le diría a una persona que cada vez que peca, Dios se aleja de él, si Dios está ahí esperando que la persona reconozca primero en dónde se encuentra. Si tú le has fallado al Señor, si tú crees en Dios y le has fallado al Señor, has pecado, te has equivocado, ¿por qué pensaríamos que en el momento en que nosotros pecamos, Dios se aleja? Ahora entiendo y me queda más claro que cuando nosotros pecamos, Él se queda. Y Él se queda y nos confronta. Y no nos confronta primero acerca de lo que hicimos, nos confronta primero acerca de dónde estamos. ¿A dónde nos llevó la decisión que tomamos? ¿A dónde nos llevó el pecado que cometimos? ¿Cuánto nos alejamos de Él para poder cometer el pecado que estábamos deseando cometer? ¿Cuánto nos alejamos de Dios para poder hacer lo que creímos que era mejor para nosotros? ¿Cuánto nos alejamos de, de la familia, de la esposa, del esposo, de nuestros seres queridos, de la iglesia? ¿Cuánto nos alejamos para poder vivir la vida que creemos que nos da más placer o nos deleita más? ¿Cuánto nos alejamos de Dios para poder practicar lo que creemos que nos da satisfacción o alegría? Y la Biblia nos enseña que Adán
y Eva conocían a Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios, y cuando pecaron, la realidad de Dios cambió, se distorsionó. Ellos distorsionaron, no Dios, Dios no cambió. Ellos fueron los que cambiaron la percepción que tenían de Dios, la manera de concebir a Dios para sus vidas. Y entonces ellos tuvieron miedo de Dios, que no tenían, no querían hablar con Dios, que hablaban con Él todo el tiempo, tuvieron vergüenza de que Dios los mirara cuando Dios ya los había mirado antes, y entonces quisieron esconderse lo suficiente para que Dios no los viera en esa condición. Y ya después de que Dios los confronta acerca de dónde están, esperando que ellos pudieran entender cuánto se habían alejado de Dios y cuál era su posición ahora, tanto espiritual, emocional, psicológica, en ese momento que se alejaron de Dios, y ellos pudieran reconocerlo, ahora sí Dios les pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y es curioso porque imagínate, ellos quieren alejarse de Dios y Dios viene a buscarlos. Y ya cuando los encuentra, en lugar de condenarlos primero, les hace una confrontación, una reflexión para que ellos entiendan dónde les llevó su decisión. Pero ellos no lo entienden. Y entonces ahora sí Dios los confronta y dice, ¿qué hiciste? ¿Quién te enseñó? Primero dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te dije que no comiera? Y entonces cuando lo confronta, yo esperaba, o esperaría, perdón, esperaría que Adán y Eva se arrepintieran y dijeran, sí, Señor, perdónanos, comimos del árbol. Y Adán, en lugar de arrepentirse, lo que hace es culpar a la mujer. Le dice, es que la mujer que tú me diste, la mujer que me diste, ella me dijo que comiera del fruto y comí. Y entonces voltea a Dios con la mujer y le dice, ¿qué hiciste, mujer? Y ella, es que la serpiente me engañó. ¿Se dan cuenta cuando nosotros cambiamos o tenemos una percepción distinta de Dios y no estamos parados en el lugar correcto en nuestra relación con Dios? Lo que va a suceder es que en lugar de aceptar ese llamado al arrepentimiento, lo que va a suceder es que vamos a negar que somos responsables de lo que hicimos. Vamos a culpar a todos. La culpa es del gobierno, no, la culpa es de la delincuencia, no, la culpa es de mi suegro o de mi suegra. Ellos son los culpables, o mi esposa o mis hijos. Y entonces culpamos a todos y andamos señalando que la decisión que tomamos y la acción que cometimos tuvo más que ver por lo que nuestro entorno nos empujó, casi casi nos obligó a hacer, que en realidad reconocer que fue nuestra responsabilidad. Por eso es más cómodo para muchos decir Dios no existe y estar lejos de Dios es más cómodo. ¿Por qué? Porque no tengo que entregarle cuentas a nadie. Porque si yo estuviera cerca de Dios y reconociera que hay un Dios, lo que sigue después de saber dónde estoy parado delante de Dios, lo que sigue es que Dios me confrontaría y diría, ¿qué hiciste? ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué actúas de esa forma? ¿Por qué tratas así a tus hijos? ¿Por qué tratas así a tu esposa? ¿Por qué no eres responsable en tu trabajo? ¿Por qué eres negligente en la manera en que administras tus recursos o tus finanzas? ¿Por qué? Porque si estás cerca de Dios, lo que Dios va a hacer es corregir tu vida. Pero si estoy lejos de Dios, si yo digo no hay Dios, Dios no existe, Dios no es real, esto es mentira, te están tomando el pelo, no les creas, lo que quieren es tu dinero, y yo acepto, prefiero estar lejos de Dios que estar cerca de Él. Por supuesto que va a ser mucho más cómodo por supuesto que será más cómodo creer que puedo estar lejos de Dios que aceptar estar cerca de Él. Porque Dios te va a corregir. Y te va a corregir no porque te quiera condenar. Ah, pecaste, entonces te condeno ahora por tus pecados. No, lo que Dios va a hacer es corregirnos. Y el patrón se repite, de verdad. Cuando Caín y Abel, más bien, cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Otra vez, no le dice, ¿qué hiciste? Lo primero que le dice es, ¿dónde está tu hermano?
Y después de que Caín se justifica y dice, ¿qué? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Entonces Dios le dice otra vez, ¿qué hiciste? Primero necesitamos saber en dónde estamos. ¿A dónde nos están llevando nuestras decisiones? ¿Cuál es el lugar en el que nos ubicamos después de que hacemos lo que hacemos? Es más fácil cometer un pecado, tomar una mala decisión, tener una mala acción, dañar al prójimo. Es más fácil. Y entonces lo hacemos y después de que lo hicimos, ya no nos podemos volver a Dios porque creemos que Dios se alejó de nosotros. Pero en realidad no es que Dios se haya alejado de nosotros, es que nosotros le dimos la espalda o pretendimos alejarnos de Dios. Y entonces nuestra concepción, nuestra idea, nuestra percepción de Dios cambia y distorsionamos. No, Dios me va a castigar. Entonces si me alejo lo suficiente, a lo mejor el castigo de Dios no me llega. O a lo mejor Dios se olvida que fui yo el que lo hizo. Aprendimos eso desde hace muchos años, no ahorita que eres viejo, pero seguramente cuando éramos pequeñitos y cometíamos alguna falta, buscábamos escondernos, nos alejábamos de papá y de mamá lo más posible, nos desaparecíamos del área del accidente. ¿Qué es lo que hace normalmente un niño si rompe una ventana y no tiene la educación para decirle al dueño de la ventana que rompió él el vidrio? ¿Qué es lo que hace? Toma su maleta y su pelota, perdón, y se esconde. Nos acaba de pasar, se lo conté el domingo. Le dieron un golpe a la camioneta el viernes pasado y al día de hoy no sé quién lo hizo. Y estoy casi seguro, porque no puedo asegurarlo al 100%, estoy casi seguro que fue alguno de mis vecinos. Y los sigo viendo a todos y los saludo a todos. Y todavía esperaba que alguno de ellos viniera y me dijera, ¿sabe qué? Yo fui vecino, yo le pegué a su camioneta, me descuidé, se me fue el carro, no sé qué pasó, no vi, y le pegué a su camioneta, perdóneme, dígame cuánto le puedo, no tengo, es más, mire, si me dijeran no tengo para pagarle, no tengo cómo pagarle, le aseguro que yo no le cobraría. Es más, si viniera y me dijera, yo hice eso, no le cobraría. Porque además, para testimonio lo digo, el día de ayer reparé la puerta. No quedó perfecta como estaba antes. Bueno, pues tampoco era perfecta, pero no quedó tan bien como estaba antes. Pero la pude llevar a reparar y pudimos solventar ese gasto. Si usted me pregunta de dónde salió, le aseguro que Dios proveyó de manera sobrenatural, para sorpresa mía. Yo todavía el domingo les testificaba y les decía, es que pues ya ni modo, si me pagan bien, si no lo vamos a tener que pagar nosotros. Y estábamos en eso y la lección fue tan grande de parte de Dios que de una manera generosa eh, una hermana me dio y me dijo, ten, gracias por la ayuda, gracias por haberme ayudado, yo no esperaba que lo hiciera. Y cuando me lo dio, inmediatamente supe que era Dios diciéndome, no tienes que pelearte con el mundo. No tienes que pelearte con tus vecinos. No tienes que pelearte con nadie. AXA, ¿en dónde estás parado? ¿Estás parado conmigo o estás parado lejos de mí? Si el que te pegó se da cuenta que tú ya reparaste la puerta y se da cuenta que no le reclamaste nada, seguramente sabrá que tiene que estar parado junto a Dios y no lejos de Él. El que le pegó se fue, se alejó. Bueno, aunque viva aquí cerca, pero se alejó. No me dijo lo que había hecho. Y creyó que escondiéndose podría eh, librarse de esa responsabilidad. Nosotros hacemos lo mismo. No estoy acusando a mis vecinos ni tampoco estoy señalando a nadie, pero hacemos lo mismo. Creemos que si nos escondemos de lo que hacemos, la vamos a librar mejor. Creemos que si no nos confesamos delante de Dios, vamos a estar mejor. Creemos que si pensamos, nos hacemos a la idea que si aseguramos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fe que Dios no existe, vamos a ser librados de Dios. Es decir,
Dios no tendrá cuentas que llamarnos a hacer, ni tendrá que decirnos o pedirnos cuentas de lo que hicimos. Y por eso es más fácil decir Dios no existe. Y quien lo asegure y quien diga que Dios no existe, estoy convencido que hay una gran distancia o que ha decidido irse a apartar al lugar más lejano que esa persona cree en su intelecto, que, eh, que es el mejor lugar para estar parado creyendo que Dios está a muchos metros de distancia, muchos kilómetros de distancia, y ahí Dios no lo va a alcanzar. Pero lo que no sabe es que Dios está en todas partes y no conoce a Dios. Y Dios no lo está buscando para condenarlo. Dios está buscando para restaurarlo, para sanar su entendimiento. Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús vino a él y le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste 3 veces? Te dije, te advertí que me ibas a negar y me negaste. No, ¿sabe qué le dijo Jesús? Eso no le dijo Jesús a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Para mí ese me amas es la pregunta, es como la pregunta que le hace Dios a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? Dios te puede preguntar no solamente ¿dónde estás parado? ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Dónde te llevaron tus decisiones? Seguramente también Dios te preguntará, ¿me amas? Elías, cuando se va y se esconde, después de que hizo caer fuego del cielo con su oración y que la lluvia se había detenido por 3 años y medio, y viene Elías y confronta a los profetas de Baal, y cuando los confronta, los derrota, demuestra que Dios es real, que Dios existe, y después de eso va y se esconde en una cueva. Ve por qué la importancia. O sea, lo importante no es demostrar que Dios existe, sino la importancia es saber dónde estás parado. Porque después que va y se esconde en la cueva, Dios viene a Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y el otro se empieza a justificar, es que Señor, tuve celo de ti, vine aquí a buscarte al cerro y a la cueva, y es que ya están matando a todos los que creen en ti, a todos tus profetas, están acabando con ellos. Dios, ¿por qué permites que eso pase? Y entonces Dios le habla a Elías y le muestra a Elías que la cueva no es el lugar donde él tenía que estar. Le dice, no, Elías, no, no es este lugar. Todavía no has terminado tu misión. Te falta ungir a 2 reyes y a un profeta, al que te va a sustituir cuando te arrebate yo de la tierra. Así es que Dios siempre va a venir a nosotros y te va a decir, ¿en dónde estás parado? Tu actitud, ¿dónde te tiene parado? ¿Estás seguro que esa actitud egoísta, prepotente, soberbia, te tiene en un buen lugar? ¿Estás seguro que la forma en cómo tratas a tu esposo o a tus hijos o a tu esposa es la manera correcta? ¿Estás, de veras, sabes si está bien o entiendes si está bien que sigas guardando esas heridas del pasado que te atrapan y te hacen sentir dolor y que te hacen llorar por los rincones? ¿Dónde estás parado? ¿En dónde te encuentras ahora mismo? Y esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Porque cuando tú sabes dónde estás, no necesitas manipular a nadie para que crea lo que tú crees. No necesitas engañar, aterrorizar, asustar a nadie para que vengan al Evangelio y conozcan a Cristo y se salven. No, tú sabes dónde estás. Y en el mismo lugar que estás. Y ahora, como lo dice la Escritura, sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí es donde estamos ahora. Y desde ahí no hay necesidad de manipular a nadie. Simplemente poder compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Voy a parar aquí. Voy a terminar con esto. Les agradezco su tiempo y su compañía y que estén con nosotros en esta transmisión. Ya hemos procurado hacer los mensajes un poquito más cortos. Hoy empecé unos minutos tarde. Les ofrezco una disculpa. Estoy tomando un curso precisamente los días martes y los días jueves. Resulta que eran los horarios que había y ese es el horario que me tocó. Y entonces por las tardes estoy tomando un curso desde las 6:30 hasta las 8:30, los martes y los jueves. Y termino el curso y entro aquí ya corriendo. Hoy el maestro se tardó un poquito más
Y entonces apenas yo ya tenía el celular listo para empezar y todo preparado aquí para poder empezar la conversación con ustedes, pero mi clase no terminaba. Así es que en cuanto terminó me desconecté y nos venimos aquí a la transmisión en vivo. Les pido tengan comprensión, no va a ser siempre, solamente unos 6 meses, de aquí a julio estaremos terminando el curso y después todo se normaliza. Así es que ténganos paciencia, por favor. Gracias por esperar la transmisión, por hacerle caso a la notificación. Si no te llega la notificación, seguramente no me tienes en tus contactos o no le estás dando seguir a este perfil de Facebook y por eso no te avisa que ya estamos en vivo. Pero si tú le das seguir o interactúas con nosotros, dejas un mensaje, le das un like, seguramente la siguiente transmisión en vivo te llegará, te llegará el aviso de que estamos en vivo, de que estamos transmitiendo, para que puedas entrar a la transmisión en vivo. Lo cual les agradezco mucho. Gracias por sus comentarios. Les agradezco sus saludos. Buenas noches. Gracias a los que dejaron su like, a los que nos acompañan en esta hora y saben que estamos en reunión los martes. Les bendigo. Yo espero que esta palabra te haga reflexionar, no, para que no te pelees con el mundo acerca de si Dios existe o no. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que saber que el lugar en el que estamos parados, que en el lugar en el que nos encontramos espiritualmente, anímicamente, psicológicamente, emocionalmente, el lugar en el que nos encontramos es cerca de Dios. Y ahí es donde hay que permanecer, lo más cerca posible, porque el único camino al Padre es Jesucristo y es a través de Él que nos acercamos por medio de la fe en nuestro Señor para venir a Dios. Y ahí es donde queremos estar. Ahí es donde queremos habitar, un lugar cerca de la presencia de Dios. Y ese es el lugar en el que Dios nos quiere tener y ese es el lugar en el que nosotros tenemos que estar. Yo espero de corazón que esta palabra te ayude a reflexionar y seguramente Dios te estará preguntando en estos días, hoy mismo te estará preguntando, hijo, hija, ¿dónde estás? Y no porque te estés escondiendo, sino para que tú reflexiones acerca de dónde te encuentras en Dios, dónde te encuentras, cómo es tu relación con Él. Porque lo que Dios quiere contigo es una relación. Dios quiere que tú lo conozcas a Él, que sepas quién es Él. Y digo cuando lo conozcas de la misma manera que lo veíamos el domingo, eh, quiere que lo conozcamos, porque en la manera, la dimensión o en la forma en que tú te esfuerzas en conocer a Dios, puedes conocer su amor. Y entiendes su amor, y entonces el amor que Dios tiene por ti inunda tu vida, y entonces tú puedes amar al prójimo. Y puedes amarlo a Él sobre todas las cosas y puedes amar al prójimo como a ti mismo. Y de esa manera podríamos guardar toda la ley y todos los profetas y no tendríamos que estarnos asustando o escondiendo porque le hemos fallado al Señor. Y si por alguna razón, por ignorancia, por vanidad, por flojera, por pereza espiritual, por descuido, por debilidad, cualquiera que sea la razón por la que le hayas fallado a Dios y hayas pecado y te sientas lejos de Dios, que digas, no, Dios ya me abandonó, Dios ya me dejó o estoy lejos de Dios por mi pecado, por más lejos que te encuentres o te sientas en algún momento en tu vida, recuerda que Él es el que se acerca y te dice, hijo, hija, ¿dónde estás? En el momento en que sientas esas palabras en tu corazón o en tu pensamiento, o que las recuerdes, anótatelas en un papelito y anota ahí en el papelito la pregunta ¿dónde estás? Y cada vez que la veas, sea como una reflexión acerca de dónde te encuentras parado. El Señor le preguntó a sus discípulos, cuando ellos se acercaron y le dijeron, Maestro, hay unos ahí que no nos quieren acompañar, no quieren seguirnos. Y nos agarraron a pedradas y no los corrieron del pueblo y ellos se enojaron y dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo a ellos? Y el Señor les pregunta, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿De qué espíritu eres? ¿Qué espíritu traes? ¿Y de qué manera te sientes en tu relación con Dios? ¿Cómo te encuentras con Dios? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. No en qué religión estás, o a qué religión perteneces, o cuán religioso eres, o cuántas veces lees la Biblia, o cuánto oras, o cuántas veces vas a la iglesia, o te reúnes aquí los martes con nosotros. No es esa la pregunta que debes de hacerte. ¿Cuánto hago? Más bien es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo es mi relación con Dios?
en este punto en el que me encuentro en mi vida, en este lugar donde estoy parado en mi vida, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Estoy cerca de Dios o estoy lejos de Dios? Para mí es más fácil negar que Dios existe, o que Dios es real, o que Dios puede ayudarme en mi necesidad, o que Dios tiene una respuesta para mí, o que tiene una respuesta a mi oración. ¿Creo eso? ¿O es más fácil que apele a mis fuerzas, o a mi compadre, o a mi amigo, o a mi conocido, que me puede ayudar y me puede resolver mi necesidad antes que Dios? Entonces, esa es la manera de poder revisar en dónde estamos parados en nuestra relación con Dios. ¿A quién recurres cuando tienes un problema? ¿A quién vas primero? ¿A quién clamas en la noche? ¿Cuál es tu grito de desesperación más recurrente en el que puedes decir, Dios mío, sálvame? Como gritó Pedro cuando se hundía en el agua. Sálvame. Porque me estoy ahogando, porque ya no puedo más, porque esto es más grande que yo, es más fuerte que yo, es más difícil que yo, más difícil y no lo puedo resolver. Señor, sálvame. Y es a Él a quien clamas, o nos refugiamos todavía en esas decisiones de mejor recurrir a aquellos que estamos viendo, que creemos que nos van a ayudar y que a veces, muchas veces, simplemente nos dan la espalda. Oremos pues. Yo bendigo tu vida y le pido a Dios que te hable tan fuerte y tan claro al escucharlo a Él, decirte dónde estás. Después te confrontará con tu pecado, pero por lo pronto necesitas saber en dónde te encuentras con Dios. En Malaquías, Dios le dice al pueblo, vuelvan a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Vuelvan a mí y yo me volveré a vosotros. Así es que esta noche quiero orar por ti, para que tu corazón vuelva a Dios. Porque estoy seguro, estoy convencido, que si tú le abres tu corazón y te acercas a Él, aun cuando no tengas ninguna experiencia de religiosidad o que conozca la Biblia, simplemente que tú le pudieras decir, ok, quiero conocerte, Dios, me vuelvo a ti. Estoy seguro que Él vendrá a ti y te hablará. Sí te confrontará, pero no para condenarte, sino para aligerar tu carga, para limpiarte, para perdonarte. Es que déjame orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y hoy que hemos aprendido cuán importante, Señor, es estar cerca de ti, porque tú mismo lo enseñaste, Jesús. Dijiste que separados de ti nada podíamos hacer. Que separados de ti nada podíamos hacer. Señor, no podemos estar lejos de ti. Te pido con todo el corazón que aligeres la carga en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, de mis conocidos, de la gente que nos sigue en este perfil, de la gente que escuche este mensaje. Aligera sus cargas y que puedan encontrar en ti, Señor, que puedan encontrar en ti respuestas a sus preguntas, que puedan encontrar en ti sabiduría, que puedan encontrar en ti la restauración de la relación contigo y también el perdón de todos sus pecados. Señor, tú nos hablas a nuestro corazón y hablas a nuestro entendimiento para que veamos, para que nos demos cuenta en dónde nos encontramos en nuestras vidas. ¿Estamos hundidos hasta abajo en la tristeza y la desolación? ¿O estamos muy lejos, apartados de ti, creyendo que nuestra propia sabiduría y nuestra propia inteligencia nos hace más sabios y más fuertes que tú? Estamos perdidos en el valle de la sombra y de la muerte por todas las malas decisiones que hemos tomado y por los pecados que hemos cometido. Estamos hundidos en la enfermedad porque no supimos cómo cuidar nuestro cuerpo, o simplemente la enfermedad tomó ventaja de nosotros, a veces por herencia, a veces por maldición, a veces por negligencia, pero cualquiera que haya sido la causa, esa condición en la que nos encontramos nos aleja de ti. Tenemos la esperanza y la confianza de que tú tienes una respuesta mejor, o ya tiramos nuestra esperanza al suelo y nos hemos rendido para entregarnos a la desolación, creyendo que no hay una mejor opción para nuestras vidas. Cualquiera que sea la condición en la que nos encontramos, si estamos lejos de ti, no hemos visto la mejor parte de nuestras vidas.
Si estamos lejos de ti, no hemos experimentado una mejor condición de vida y una mejor posición espiritual, anímica, psicológica, personal, familiar, económica, porque lejos de ti, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Hoy bendigo a los que escuchen este mensaje. Los bendigo con todo mi corazón. Y Señor, si me has permitido alguna vez y me has concedido alguna vez las peticiones y las oraciones que hago delante de ti, como evidencia y como testimonio de que estás con nosotros y que nos respaldas en este ministerio, que no somos quienes estamos buscando el aplauso de la gente, sino que estamos compartiendo el mensaje para poder llegar a aquellos que tienen y necesitan conocerte. Señor, si has escuchado mis oraciones antes, te pido que hoy lo vuelvas a escuchar. Y permite que cada persona que escuche este mensaje, que reciba este mensaje, ellos puedan tomar la decisión de decirte, Señor, quiero acercarme a ti, quiero conocerte, quiero saber realmente si tú eres real aquí en mi vida. Abre mi corazón, habla a mi entendimiento, lléname de tu presencia, Señor, y manténme ahí, en tu presencia, cerca de ti, para conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues un abrazo a todos, gracias por acompañarnos. Elsa, hermano Ramírez, gracias. Oscar, gracias. Hermana Olga, ¿quién más anda por ahí? Ya no alcanzo a ver, se me movió todo esto. Fabiola Velázquez, Ana Lucía Herrera, muchas gracias. Gracias a todos los que nos dejan sus likes, sus comentarios. Salomé, gracias, Salo. Por ahí, ¿quién más? La hermana Olga, la hermana Lucía, el hermano Ramírez. Gracias. Gracias de verdad a todos. Oscar, gracias. A todos, de verdad. Yo sé que algunos ya llegan un poquito tarde, llegan del trabajo y quieren descansar y después se toman el tiempo para escuchar este mensaje. Les agradezco de verdad. Es por ustedes que lo hacemos y es para ustedes que lo hacemos. Y que ustedes también nos ayuden a llegar a más personas compartiendo, dejando un like, comentando, haciendo su participación interactiva. Nos ayuda a que el algoritmo de esta red social llegue a más gente. Recuerden, Facebook ahora nos quita, después de 30 días, quita el video de aquí, lo elimina del perfil. Y lo que nosotros estamos haciendo es descargarlo para subirlo a YouTube. Si tú quieres volver a escuchar este mensaje o cualquiera de los mensajes que hayamos dado alguna vez aquí, y quieras compartirlo, volverlo a escuchar y no lo encuentras aquí, puedes buscarlo en YouTube, en el canal que se llama, el canal se llama Comunidad Evangélica Manto Nuevo. Búscalo ahí en YouTube, así con ese nombre que lo acabo de dar. Búscalo ahí y encontrarás los videos anteriores. Ya tenemos como 500 enseñanzas ahí, son más de 500 horas de enseñanza, de prédicas, de mensajes. También está la música que estamos compartiendo con ustedes, esperamos que sea de bendición. Escúchenla, el propósito de esa música es que ustedes sean edificados, que encuentren entre la variedad que existe de música y las diferentes gustos de música, puedan encontrar algo que les agrade, que les deje un mensaje que les edifique y que les fortalezca espiritualmente. Yo les bendigo, les agradezco su compañía, les agradezco que nos acompañen cada martes aquí a las 8:30 de la noche y los domingos desde el Templo de la Comunidad Manto Nuevo en Valle de Chalco a partir de pasaditos de las 12. Empezamos con alabanza y ya conforme terminamos el alabanza y se queda la transmisión en vivo. Pero aquí la pueden encontrar. Síganos, comenten, dejen su like, compartan y ayúdenos a llegar a más gente. Les bendigo ahora en el nombre de Jesús y les acompaño en oraciones. Están en nuestro corazón, están en nuestras oraciones, están en el corazón de Dios y ese es el mejor lugar donde podríamos estar. Saludo a la familia Rosario Martínez. Amigos, familia, les bendigo. Sé por lo que están pasando por la pérdida de Javier. Les bendigo y espero de corazón que sean muy bendecidos. Que Dios traiga consuelo a sus vidas y encuentren paz en el Señor. Que la gracia y el favor de Dios les acompañe a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y Dios les dé fuerza en este momento de luto por el que están pasando. Saben que los quiero mucho y que siempre están en nuestras oraciones. Les bendigo, familia. Gracias.
Gracias a todos, amigos, por acompañarnos. Sean muy bendecidos, tengan una bonita noche. Yo me encanta hablar y seguiría hablando, pero sé que ya es hora de ir a descansar y todos vámonos a dormir. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.